Ahora, a mí me llamaban la atención dos cosas en las cifras. ¿Qué cosa? El alto porcentaje en que ganó el apruebo, pero fue más todavía la convención constituyente, Sí. lo cual yo creo que los partidos políticos tienen que escuchar lo que le está diciendo la misma gente, ¿no? Hay que escuchar lo que está diciendo la misma gente. Palabras del sacerdote jesuita Felipe Berríos. ¿Y qué queremos revisar? Van a ser parte de la conversación que tendremos hoy en Vía X, El Mostrador, junto a Federico Jovanón. Federico, ¿cómo tomas tú estas declaraciones que emite Felipe Berríos en este programa especial que hicimos nosotros durante el día del plebiscito, justo un poco después de que ya conociéramos los resultados? Bueno, a mí me parece que va al callo, ¿no? Al hueso. Hay que ver, es clave cómo se establece, se constituye esta famosa convención constitucional que ganó por paliza. 79%. Casi el 80%. ¿Cómo se constituye? Que haya de todo, ¿no? Eso es lo primero. Pues que haya de todo, que desde dueñas de casa, o por decirlo de una forma, hasta constitucionalista. Que haya gente de partido, bien. Gente que no sea de partido. Gente que sepa mucho, gente que no sepa tanto. Y de ese variopinto debiera poderse generar, parir, que hablábamos, una nueva constitución que nos represente a todos, que nos cobije a todos. Por ahí yo creo que va la cosa, porque hoy día Gabriel Boric provocó en un tuit diciendo, bueno, entonces, y nombró gente que no voy a nombrar ahora, diciendo, bueno, ¿acaso ellos no son de partido y serían buenos constituyentes? Entonces, no es obstáculo para ser un buen constituyente ser de partido político. Por supuesto que no, de hecho puede ser hasta algo bueno, pero no pueden ser puros de los partidos políticos. Claro. La convención constitucional, eufemismo para decir asamblea constituyente, que eso es lo que es, ¿no? Una asamblea constituyente no puede ser un clon de la Cámara de Diputados. No, claro. Ni tampoco puede ser el cementerio de elefantes de los políticos que ya no están en la Cámara de Diputados, en el Senado, porque o no se pueden reelegir por la ley que los prohíbe la reelección, o porque están medio jubilados y los van a ir a buscar. No puede ser ni un clon ni un cementerio de elefantes. Es que en caso de que sea así, sería que no entendimos nada de todo lo que había pasado durante todo este año, porque si es que efectivamente esto termina siendo capturado nuevamente por la clase política, es que definitivamente tiene que estar presente. Tiene que estar la clase política. Pero tiene que estar presente de una manera representativa, al igual que el resto de nuestra población, de nuestra ciudadanía particularmente. Pero independiente. Por ejemplo, la gente que generó todo este fenómeno, contribuyó a generar este fenómeno social, de los movimientos sociales gracias a los cuales vamos a tener una nueva constitución. Dirigentes gremiales, dirigentes sindicales, gente de barrio organizada. Toda esa gente sería muy valioso que estuviera en la comisión constituyente. Pero yo también creo que en el corazón mismo de la Plaza de la Dignidad, de Plaza Italia, de Plaza Baquedano, estaban muy bien recogidas o agrupadas las distintas demandas ciudadanas, las distintas manifestaciones, particularmente las que se dieron el año pasado, digo también porque allá había más alta convocatoria, y aparecía mucha gente de distintos ámbitos, preocupados por temas de la niñez, por ejemplo, el tema del Sename era algo que se repetía mucho, obviamente el tema de las pensiones, temas medioambientales de distintos lugares que incluso llegaban acá también a manifestarlo y eran parte de las demandas ciudadanas que debiesen estar incorporadas, creo yo, dentro de esta perspectiva de miradas en todo tipo, y que por lo mismo, como decías tú, claro, tiene que haber una cuota política, lógicamente, y de constitucionalistas expertos, de tiene que haber de todo un maneras, poco. pero rescatando siempre ese espíritu ciudadano que es finalmente el que nos lleva a esta instancia de plebiscito y quien finalmente también se arroga el triunfo. Es la ciudadanía la que obtiene la victoria el día 25 de octubre de 2020. Justamente. Comencemos, ¿te parece? Aquí arrancamos con esta conversación. Vía X, El Mostrador.
Vamos a estar conversando, como ya va a ser parte de la tónica de nuestro programa, con distintos e interesantes invitados. Y el día de hoy traemos a uno particularmente relevante del diario El Mostrador, que tú, Federico, conoces muy bien, trabajando juntos por años. Por supuesto. Bienvenido, Héctor Cosio, periodista, nuestro editor general del Mostrador. Muy bienvenido. Bienvenido, Héctor. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Aquí también ansioso porque este proyecto comunicacional también le vaya muy bien. Un proyecto conjunto entre Vía X y El Mostrador, colaborativo, dando ejemplos. Así es. Así que exactamente. Comencemos con el primer tema y para eso quiero revisar un titular a propósito también del Mostrador y que es el siguiente para que entremos en materia. Dice así: informe de la DINE. Piñera insiste en que si hubo intervención extranjera es una posibilidad. Titular entonces del diario El Mostrador que da cuenta, todo esto además a raíz del reportaje que ustedes publicaron la semana pasada y por lo mismo, Héctor, vamos a entrar en materia. Federico, yo sé que tú querías plantear directamente una pregunta para Héctor al respecto. Bueno, lo que ocurre, Héctor, es que en esa entrevista que dio el presidente Piñera, lo que está haciendo es no hacerse cargo de algo muy evidente, que lo mal informaron, que hubo un informe de inteligencia categórico de intervención que le decía al presidente que había intervención extranjera, incluso habla de 600, un batallón de 600, no sé, tú me vas a dar el detalle, y el presidente, en vez de decir en esa entrevista que lo mal informaron, que es un informe equivocado, chambón, chapucero, y que lo hizo cometer ese error, en vez de eso sale por una cosa muy rara, vaga, que podría ser, mientras no se demuestre lo contrario, todo puede ser. Claro, puede ser que hayan marcianos también, pero ese otro... Y se va por ahí y no enfrenta la realidad. Entonces, cuéntanos un poco, porque este artículo del Mostrador que devela este chapucero, este vergonzoso informe de inteligencia del DINE, que es la Dirección de Inteligencia del Ejército, el periodista a cargo fuiste tú fuiste el que dio el golpe periodístico. Cuéntanos un poco cuál fue el aporte del Mostrador con eso. primero, yo creo que recordemos las palabras de Piñera de la entrevista de anoche. Piñera dice varias cosas. Lo primero que dice, o que no dice, es que el informe no existe. O sea, primero, al aceptar el informe y al no desmentirlo, lo que está haciendo es aceptar que efectivamente le llegan muchos informes. Entonces, la primera prueba que es importante acá decir es que efectivamente el presidente recibió un informe de la Dirección de Inteligencia del Ejército en los momentos previos a que pronunciara su polémica frase de que estamos en guerra. Recibió un informe. El informe que recibió el presidente, y puede haber sido recibido de diferentes maneras, a través de un texto o mediante una exposición que pudo haber hecho en su minuto Guillermo Paiva, quien era el general a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia. Él tomó conocimiento de ese informe, y en ese informe lo que se señalaba puntualmente, y aquí es lo peligroso y es lo que también nos motiva al Mostrador a entrar en esto, porque fuera del ánimo que creó el presidente al ver que estábamos en guerra, y hay que recordar en qué fecha lo dijo, o sea, claro, en un momento en donde literalmente buena parte del país estaba ardiendo, entonces donde se espera que se tomen decisiones frías, que se tengan en consideración una serie de elementos. El presidente sale con una frase de esa naturaleza: causa desconcierto, y también causa desconcierto. Apagando el fuego con benzina. Claro, pero lo que causa desconcierto es que daba la impresión, o esa pregunta yo me hice en ese minuto, que daba la impresión que él manejaba un tipo de conocimiento que no estaba saliendo a la luz pública. Claro. Recordemos que en esa oportunidad se le pidió al presidente: si usted dice que estamos en guerra, demuéstrelo, muestre pruebas. Bueno, lo que nosotros podíamos acceder es que ese documento, el documento de la Dirección de Inteligencia del Ejército, fue conocido por el presidente horas antes de esta penosa conferencia de prensa. Y en ese informe lo que se sostenían varias cosas, pero tres cosas son muy, muy graves. La primera es que se sostiene que estamos infiltrados por la inteligencia cubana y por la inteligencia venezolana, a partir de
de dos grupos de inteligencia. Entonces se habla de 600 agentes clandestinos, eso es lo que aparece en este informe. Claro, porque lo que dice es que habrían ingresado 600 agentes clandestinos pertenecientes al SEBIN, que es el Servicio de Inteligencia Bolivariano de Venezuela, y del G2, que es el Servicio de Inteligencia Cubano. Y que este grupo sería comandado, además, o dirigido por el comandante Carvajalino. Aquí ya incluso es delirante esto, es Pedro Carvajalino, ¿no? Que es un youtuber, es un comunicador venezolano, que no es venezolano, fíjate, no, es colombiano y que vive en Venezuela, pero ni siquiera es venezolano. Entonces lo primero que uno debe preguntarse es, a ver, si la inteligencia chilena pudo advertir minutos antes de que el presidente hablara de guerra, de que se habían infiltrado 600 agentes, bueno, ¿y qué pasa con las Fuerzas Armadas? ¿En qué momento se dieron cuenta de eso? ¿Se dieron cuenta en ese momento? Es decir, 20 minutos antes que el presidente saliera a hablar, claro. ¿O tenían conocimiento de que efectivamente nuestra inteligencia estaba siendo vulnerada? Y no solo la inteligencia, sino también la seguridad nacional del país estaba siendo vulnerada. Y si fuese así, ¿por qué no se comunicó a los organismos competentes que debiesen en ese minuto tomar conocimiento? Y recordemos que cuando el presidente habla esas palabras desafortunadísimas, que estamos en guerra, fue rodeado del ministro de Defensa había una puesta en escena. De muchos generales vestidos de batalla, ¿no? Vestidos de campaña. Es una cosa bien impresionante, ¿no? Bueno, recordemos ese momento, ¿les parece? Lo tenemos acá, es interesante también consignarlo, un poco más de un año de esas declaraciones, pero de todas maneras queremos revisarla en esta noche. Quiero hablarle a todos mis compatriotas que hoy día están recogidos en sus casas. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas, que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, nuestras estaciones del metro, nuestros supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible. Bueno, ahí revivimos entonces este momento, estas declaraciones que emite el presidente Sebastián Piñera. Esto ya, si no me equivoco, haber sido más el día 23 de octubre del año pasado, 5 días de que ya había comenzado el despertar social, el estallido social. Fue el 20. ¿El 20? Ya 2 días después. Y fue 2 veces, porque ese fue una y otra fue con los generales atrás. Claro, esa es una fotografía que emanó temprano y que fue circulada, fue entregada a los distintos medios. Bueno, Héctor, tú mismo mencionabas también las palabras del presidente en la entrevista que realizó el día de ayer. Esto lo hace en CNN. Queremos agradecer la gentileza porque tenemos esas imágenes y vamos a revisar parte de lo que dijo el presidente Sebastián Piñera durante la jornada de anoche. ¿Usted sigue pensando que hubo influencia extranjera en los ataques del metro? Porque lo ha desestimado la Fiscalía. ¿Usted sigue pensando que hubo influencia extranjera? Mire, yo recibí muchos informes, tanto internos como externos, pero la política que ha seguido nuestro gobierno es cada vez que tenemos información relevante es ponerla a disposición. Mi pregunta es, ¿sigue pensando que hubo influencia extranjera en los ataques o no? Bueno, depende de qué es lo que es influencia extranjera, Mónica. De que a través de las redes sociales hubo una intervención, eso es evidente y está comprobado. Que hubo una organización extranjera que fue la que provocó la ola de violencia, eso tendrán que investigarlo la Fiscalía. ¿Lo piensa usted o no para cerrar? No lo sé, es una posibilidad. Bueno, sostiene esto mismo, lo que revisábamos también al inicio, es una posibilidad, dice Sebastián Piñera, o sea, ni siquiera ahora descarta aquello. ¿En qué está esto ahora, Héctor? Por lo mismo, una vez ya develado también el reportaje y este informe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, hoy día, ¿en qué pie está el presidente, como lo vimos a través de sus declaraciones, el gobierno también en torno a esta postura y por lo mismo la misma Dirección de Inteligencia del Ejército? Sí, mira, yo creo que lo primero que logramos advertir es que cuando el presidente dice que es una posibilidad, eso quiere decir, primero, como mencioné, que el informe existió y que el informe lo recibió el presidente y que desde luego lo evaluó para poder tomar decisiones. Ahora, si esas decisiones fueron acertadas o no, en virtud de los informes que estaba recibiendo, es una pregunta que el Ejecutivo todavía no ha respondido. Claro. Y no ha respondido dos cosas, porque aquí hay dos cosas. Uno es que el presidente recibe un informe
de la Dirección de Inteligencia del Ejército, en donde da cuenta de esto que a esta altura nos parece descabellado, por las inconsistencias y también por la naturaleza misma de la aseveración que se está haciendo. Sí. Que aquí no hay un estallido social, aquí hay una intervención extranjera para provocar un clima de caos interno, y el informe además señala que eso habría sido calculado o habría sido planificado meses antes durante el foro social de Sao Paulo, que es un foro, digamos, donde va a la izquierda la latinoamericana, pero que de ahí, de eso haya surgido la planificación para atentar contra el orden constitucional de Chile, claramente parece descabellado. El presidente dice es una posibilidad, por lo tanto el presidente de alguna manera no quiere, o esta es la interpretación que hacemos nosotros también, el presidente no está asumiendo el hecho de que recibió información equivocada, porque falsa no es, que recibió información equivocada, sino que, por el contrario, me da la impresión que lo que él quiere mostrar es que él está en pleno conocimiento de todo, ¿no? Claro. Y por lo tanto, dentro de las posibilidades, él toma decisiones en torno a las distintas posibilidades. Pero hay que ser muy claro que, junto con el reportaje que nosotros hicimos mostrando o dando a conocer este informe, también se revela que había otros informes. Hay uno, derechamente, que fue enviado a las autoridades el 8 de octubre, es decir, 10 días antes del estallido social, por la Agencia Nacional de Inteligencia, el organismo civil encargado de la inteligencia y conocedor también del clima interno. ¿Y qué decía ese informe? Y ese informe, a mí es una sorpresa tremenda, lo hablamos con Federico también cuando tuvimos antes de publicar. Ese informe lo que hace es anticipar escenarios sobre la base de hechos que después, con la evidencia, resultan ser muy, muy certeros. Lo que ellos estaban hablando es que a partir de la evasión del metro, esto probablemente iba a impulsar a grupos, digamos, insurreccionales, anarco-insurreccionales, a que pudiesen atacar estaciones del metro, y se habla incluso con bombas incendiarias, con artefactos explosivos, y se llega a una conclusión. Se pide reforzar la seguridad sobre las estaciones de metro. Hay un segundo informe del 14 de octubre, 4 días antes del 18, donde enumeran cerca de 10 estaciones de metro que probablemente serían vandalizadas gravemente. De esas 10, la gran mayoría resultó quemada. Entonces, cuando el presidente dice es una posibilidad, es como que está diciendo, bien, yo tengo muchos informes, algunos pueden ser contradictorios entre sí, pero la pregunta es, ¿contradictorio respecto a qué? Claro. ¿Contradictorio respecto al informe de la DINE? O sea, qué bueno que sea contradictorio respecto de la DINE, pero ahí la autoridad política tiene y eso es lo que ha hecho énfasis el mostrador, que tiene la obligación de ponderar y también llegar a decisiones de acuerdo a la información que se tiene. Pero si tú, de alguna manera, ponderas lo equivocado y desechas lo que están advirtiendo y que en realidad tenía mucho más sentido, claro, ahí hay un problema. ¿Y el rol del ministro de Defensa en eso? Porque ahí hay también un tema un poco de olfato, de lo que decías tú ya. Si es que él tenía todas estas posibilidades, esto era uno de los caminos, así como habían otras tantas. Y ahí también cabe este informe de la Agencia Nacional de Inteligencia. ¿Por qué se sigue esta línea de la DINE? ¿Cuál es el rol que cumple ahí Alberto Espina? Bueno, aquí es parte de la especulación y el trabajo periodístico también de sumar distintos datos y también ponerse en el momento en que eso estaba ocurriendo. El papel que nosotros podemos confirmar o que nosotros dimos a conocer es que el rol del ministro Espina fue relevante. Bueno, él llegó con el informe al presidente, porque recordemos que la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI, le reporta directamente al presidente y al ministro del Interior y a todos los órganos responsables. Claro, pero por algo se sigue esa línea. Pero las agencias de inteligencia de las Fuerzas Armadas, entre ellas la DINE, le reportan al ministro de Defensa. Entonces fue el ministro de Defensa el que le llevó eso al presidente y lo alarmó. Sí, tuvo un papel determinante Espina. Si el problema de hoy día, a mi entender, Héctor, no sé qué opinas tú al respecto, de Piñera en esa entrevista de ayer en CNN, es que no reconoce algo evidente, que ponderó mal y se equivocó porque tenía un informe correcto
Es que ahí está el punto. Claro. Y tenía un informe falso, equivocado, delirante del DINE. Y se fue por el informe delirante y dio unas declaraciones alarmistas y preocupantes y dejó a todo el país arriba de la lámpara, ¿no? Diciéndole que estaba en guerra, imagínate. Y hoy día, en vez de decir me equivoqué y fue culpa de un informe que fue el que publicó el Mostrador, no lo dice y sale con este eufemismo, esta cosa aquí, una posibilidad. Menos mal que el general Iturriaga puso paños fríos, oye, horas después de la declaración del presidente. Menos mal. Y por lo que nosotros sabemos también en esa reunión. ¿Cuál fue el rol del general Iturriaga? Esa reunión, hay que recordarles, ocurrió en dependencias del Ejército, que está en calle Centeno, fue en horas de la noche. Estaba presente, desde luego, el presidente, estaba presente el subsecretario del Interior, estaba presente el general Paiva, que en ese entonces era el director de inteligencia del Ejército, estaba presente también el general Javier Iturriaga, que en ese momento estaba a cargo de la Defensa Nacional, era el hombre que tomaba las decisiones. Recordamos que cuando estamos en estado de excepción, a diferencia de este estado medio raro que hoy día existe, pero con un estado de excepción, de acuerdo a sus propias reglas, las decisiones las toma el general que esté a cargo, ya no están en poder del Ejecutivo, están en poder, digamos, de los militares. Por eso es un estado de excepción. En esa reunión... Estábamos en estado de emergencia, recordemos. Sí, pero son estados de excepción de emergencia, son diferentes... Sí. Ahora tenemos de catástrofe, sí. Pero son estados de excepción en general, que son excepcionales, valga la redundancia. Y en esa reunión, según lo que nosotros pudimos recabar, una de las pocas personas que se mostró cauto respecto de esta intervención extranjera, de que nos estaban infiltrando, fue precisamente el general Iturriaga. Expresamente, ¿qué habrá dicho? Bueno, nosotros no estuvimos ahí, por lo que pudimos reportear, es que él se mostró cauto, es decir, no fue cauto, incluso escéptico. Escéptico, no fue un optimista. Lo que me dicen que todo el resto estaba un poco eufórico. Claro, porque en ese momento lo que estaba pidiendo el presidente, y un poco uno se quiere ponerse en ese lugar, podría ser entendible. Lo que estaba pidiendo el presidente en ese momento eran nombres, quería responsables. Esto de que se quemaran distintas estaciones de metro no parecía en ese minuto ser parte, digamos, de un estallido social espontáneo, parecía algo deliberado, parecía como que efectivamente gente se puso de acuerdo para en un mismo momento sorprender a la autoridad y quemar las estaciones de metro. Entonces el presidente lo que buscaba en ese minuto era responsables y eran nombres. Y este informe lo que hace es darle un poco... no sé si escuchar lo que quería escuchar. Claro, aquí hay una discriminación por sesgo, o sea, efectivamente decide optar por una visión porque esa visión confirmaba lo que él un poco andaba buscando. Un poco el fenómeno de los fake news también, que tanto se ha estudiado, que uno termina adscribiendo incluso a información que puede ser de medio desconocido, medio digo entre comillas, pero es una forma de graficarlo, y que claro, porque me hace sentido el mensaje, es que adhiero a lo que ahí dicen sin necesariamente corroborar que esa información sea real. O sea, en este caso vendría siendo algo así. Por eso yo preguntaba antes también por el rol del ministro Espina, ¿por qué se toma entonces de nuevo este informe y no lo que entrega la ANI? Y ahí el rol que tiene también el ministro Chadwick, a quien también debiese responder en este caso la Agencia Nacional de Inteligencia. Bueno, como hemos podido ver, que la Agencia Nacional de Inteligencia fue la que informó bien. En ese sentido, pero por algo se toma la decisión de tomar esta versión y no la otra. A eso quiero llegar. Pero eso lo hace, claro, el presidente de la República. Presidente de la República, por lo que hemos reconstituido, influenciado por el ministro Espina, que llega con esta alarma, con este fuego entre sus manos, ¿no?, de un informe de inteligencia del Ejército. Y el presidente de la República se equivoca porque pondera varios informes, eso es verdad, por lo menos está el del DINE comprobadamente ahí y está el de la Dirección de Inteligencia, la ANI, de la agencia, que es la Agencia Civil de Inteligencia, y entre unos y otros pondera mal, se equivoca el presidente de la República, sea porque sesgo positivo, quiso escuchar eso, quiso creer algo, o por lo que fuere, pero se equivocó y fue muy delicado, muy complicado, muy peligroso para el país. Y tú me preguntabas recién qué ha pasado eso hasta hoy. Ahora, después de 24 horas y de muy mala manera, el Ejército envió como un último comunicado en donde nuevamente no
no desmiente el informe, lo que ya a esta altura está sentado como efectivamente un informe que tuvo el presidente para tomar sus decisiones. Y lo que dice el Ejército es que esto habría sido interpretado. Es decir, como que nosotros, de alguna manera, estamos interpretando lo de los 600 agentes, que ellos no lo querían decir así, que era información residual. Pero yo estoy trayendo el informe. Tengo el informe acá, no lo voy a mostrar. ¿Ya? Es un informe muy secreto. No, ¿Sí? es un informe muy secreto, pero se nos acaba el tiempo de este bloque, parece. Sí, pero, estamos... pero sé que lo tienes ahí y sé que eso demuestra lo contrario, ¿no? ¿Qué es lo que O demostraría? muy cortito, porque bueno, el informe que dicen que está siendo interpretado ¿Ya? tiene una frase, tiene 3 líneas que son muy claras. Y dice: los antecedentes obtenidos del ciudadano venezolano Pedro Carvajalino, cuya IDS se adjunta en el anexo 3, otra página, establecen que sería uno de los comandantes del SEBINGE 2, a cargo de la ofensiva insurreccional en Chile, contando para sus operaciones en el país con varios cientos de agentes clandestinos expertos en guerrilla urbana. Si uno analiza los verbos, aquí no estás hablando de información residual, no estás hablando de interpretación. Dice que los antecedentes obtenidos establecen que tal persona sería el comandante. Y en el anexo 3, que se cita, que lo tengo acá también, dice derechamente: contaría para sus operaciones al interior de Chile con un batallón de más de 600 agentes clandestinos. Y todo esto con una foto, oye, con la foto que veíamos recién en imágenes. Fotomontaje vergonzoso. Entonces uno preguntarse, bueno, ¿a qué se refiere el Ejército Oye, cuando dice que estamos interpretando? Bien vergonzoso Oye, el informe Héctor, del DINE, tú vas a ¿no? estar con nosotros permanentemente también, semana a semana, aquí en Vía X El Mostrador. Queremos agradecerte además por esta conversación, por toda la información, los detalles y además también ese informe que termina siendo tan relevante para esta historia que hemos estado conversando el día de hoy. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, eso sí, ya regresamos con más programa a la vuelta de este corte.